¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que me veas. ¿Cómo están? Soy Mayra Almanza, su psicóloga online, lista con el tema de esta semana. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la inteligencia emocional y de cómo nuestras emociones forman parte de la vida. Les comentaba que pues le iba a dar el seguimiento al tema dependiendo de los en vivos que requiriera, perdón, y pues hoy estoy retomando el tema y hoy vamos a hablar acerca de una emoción que quedó pendiente y que es precisamente de las que más veo en la consulta terapéutica. Vamos a estar hablando del miedo y de lo que hay alrededor del miedo, de cómo lo podemos manejar inteligentemente, de para qué nos sirve, le podríamos sacar algún provecho en algún momento, por qué está ahí. Vamos a ir despejando muchas de estas dudas y pues siéntete con toda la libertad de preguntar lo que quieras y estaré al pendiente para responder tus preguntas. Me gustaría antes de comenzar saber cómo se ve y cómo se escucha. Por favor, eh, pónganme una manita para saber que esté perfecto el audio y el video y poder comenzar con todo esto, que insisto, tengo que decirlo de esta forma, es uno de mis temas favoritos. En lo personal, ¿no? Por trabajar los temores y pues obviamente en lo profesional, repito, porque es de lo que más suele llegar a la consulta, ¿ok? Y también ponme de dónde me ves o de dónde me estás escuchando y de qué parte del mundo te conectas conmigo. Esto me da muchísimo gusto y me alienta a seguir adelante. Entonces, ¿qué tal? ¿Sí se ve y se escucha bien? ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues vamos comenzando. Estamos hablando del miedo. Estamos hablando de que el miedo forma parte de nuestras emociones básicas y pues que definitivamente este miedo en algún momento, cuando lo canalizamos, pues puede traer cosas interesantes. Pueden pasar cosas interesantes con él. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, se siguen conectando. Excelente, muchas gracias. Um, durante mucho tiempo, el miedo se ha visto como una emoción muy negativa y pues tiene mucho sentido porque no es muy cómodo sentir miedo, ¿verdad? Vamos a ir explorando todas estas partes, insisto, hasta dónde de verdad es malo. Eh, pero pues en algún punto también puede sacar sus beneficios o podemos obtener estos beneficios, ¿ok? Bien, el miedo es algo que en algún momento nos puede paralizar, definitivamente, y está presente en nosotros desde tiempos inmemoriales y ha cumplido esta función que quizá en muchas ocasiones no nos ponemos a pensar, pero es gracias al miedo, como esta emoción básica de la que hablábamos, que todos los humanos la llegamos a sentir, nos ha protegido durante mucho tiempo. Nos ha ayudado este miedo a sobrevivir y pues parte de la evolución del ser humano y de ser quienes somos y de haber logrado todo lo que hemos logrado hasta este momento como especie humana está muy conectada con el miedo, porque en muchas ocasiones es esta emoción precisamente la que nos lleva a protegernos, a alejarnos de los peligros y pues que nos lleva a que tengamos éxito, ¿no? Al momento de enfrentar las situaciones allá afuera para tener más cuidado con nuestra persona. Vamos a ir desmenuzando todavía más esto de lo que estoy hablando. Eh, Todas las personas cuando llegamos a sentir miedo, podríamos catalogarlo en dos categorías, lo quiero poner yo así, lo más ligero que se pueda para que sea más fácil de comprender y de transmitir también. Todas las personas tenemos miedo y en estas dos categorías podríamos ponerlo, por un lado, que ese miedo es el resultado de un estímulo auténtico, real, que está allá afuera y que todo mi cuerpo dice, cuidado con eso que está ahí afuera, auténtico y real, repito. O sea, este miedo me protege y es adaptativo. Es del que hablaba yo hace un ratito, que pues está presente ahí, ¿no? Y que nos ha cuidado y que por algo estamos vivos como especie.
Y por otro lado está el miedo irracional, es decir, aquel miedo que tiene igual una respuesta fuerte en el cuerpo, que también puede ser un impedimento muy importante para hacer muchas cosas, pero no hay una amenaza auténtica allá afuera. Ahorita vamos a dar ejemplos para que esto quede todavía más claro. Es decir, este miedo irracional viene más de pensar que puede llegar a suceder algo, o este temor incluso en algún momento puede ser aprendido, ¿ok? Y puede ser hasta generacional, o puede venir de los estímulos o de las situaciones más inverosímiles o increíbles o de verdad hasta que una persona puede decir, ¿cómo es posible que estés pensando en esto y que te dé miedo esa circunstancia? ¿No? Porque no es una amenaza auténtica. Entonces es lo primero que quiero transmitirles el día de hoy con esta información. El miedo está presente en todos los seres humanos y a veces ese miedo es la respuesta fisiológica ante una amenaza real, pero a veces este miedo es solo una respuesta ante una amenaza que está en nuestra cabeza o en nuestro aprendizaje, pero que no estamos en riesgo auténtico. ¿Ok? Cualquiera de los dos puede ser paralizante y cualquiera de los dos cumple ciertas funciones y cualquiera de los dos en algún momento nos pueden estar afectando y ahorita lo vamos a ir checando, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece? Váyanme poniendo, por favor, de dónde me están escuchando o de dónde me están viendo si es que se están conectando en este momento con el video, para saber hasta dónde llegamos, ¿ok? Continúo. ¿Por qué es importante hablar del miedo? Porque según la inteligencia emocional hay que conocerlo, ¿ok? Una vez que lo conozcamos, vamos a comprenderlo. Y una vez que lo comprendamos, pues lo vamos a manejar. Así como todas nuestras emociones. En la medida en la que yo sepa qué es lo que me da miedo, ¿sí? ¿Por qué me da miedo? ¿O qué hay detrás de ese miedo? Va a haber más probabilidades de que tenga yo esta capacidad de poder decir, esto sí puede pasar, esto no puede pasar, o yo puedo cuidarme de esta manera ante esa situación muy específica, ¿ok? Y les decía también hace un ratito que solemos ver al miedo como algo muy malo, ¿ok? Que jamás deberíamos de sentir, pero desde la emoción que cumple ciertas funciones, obviamente va a estar presente y va a depender mucho del contexto y de la situación para que nosotros podamos gestionarlo, para que lo entendamos, para que le pongamos el tamaño que realmente tiene, repito, y que esto nos ayude en nuestro conocimiento personal y en todo lo que podemos llegar a hacer con él y sin él. ¿Ok? Bien. Hace un ratito yo les decía que el miedo nos protege. ¿Okay? Que es adaptativo y que tiene funciones muy importantes. Les voy a ir poniendo unos ejemplos de esto con algo que me pasó el otro día y si tú también tienes algún ejemplo, ve escribiéndolo por favor, ¿ok? Suelo salir a caminar por las mañanas o por las noches, dependiendo de la facilidad para organizarme. Aquí por el lugar donde vivo hay un circuito donde hay una ciclopista y pues por ahí en algún momento las personas podemos también salir y caminar, ¿ok? En una ocasión iba yo por la mañana caminando ligera, o sea, no era, ni iba trotando ni nada, yo simplemente iba caminando, relajándome, haciendo una meditación en movimiento, cuando de repente veo algo muy cercano a mí que se mueve y me sacó un sustote tremendo. Era, era una serpiente muy chiquitita. El lugar donde yo estoy todavía tiene muchísima fauna y hay muchos pájaros y pues hay serpientes. Esta serpiente estaba pues en el pavimento, ¿no? Por la calle. A lo mejor en tu ciudad no ves serpientes o donde tú te encuentras jamás, ¿no? Irías caminando y ves una serpiente, pero aquí sí. Entonces, está en el piso, se va moviendo
Y pues yo lo que hice fue hacerme para atrás, pero así, ¿no? Di un saltote hacia atrás. Ahora que lo veo en retrospectiva, pues me da mucha risa, ¿verdad? Pero en su momento no lo sentía así. Di un saltote hacia atrás y hasta me fui brincando, ¿no? Y la serpiente también se asustó muchísimo, no sé si más que yo, y sale corriendo como pudo. Entonces, yo iba en este sentido caminando y había una persona que viene hacia conmigo, pues que me vio todo cómo reaccioné. Y me pregunta, ¿está usted bien? ¿Pasó algo? Y ya fue cuando yo le dije, sí, estoy bien, nada más me asusté porque pasó una serpiente. ¿Dónde está? No, pues más o menos a tal altura. Ah, ok, gracias. Y ya pues me imagino que él tuvo cuidado al respecto. Esta respuesta fisiológica de mi cuerpo, así, que me hizo brincar, que me agitó el corazón, que me hizo que me temblaran las manos, es parte del miedo adaptativo del que estamos hablando. Ahí había una amenaza que mi cuerpo definitivamente encontró sin que yo le estuviera diciendo, ay, tenle miedo, ya está programado en nosotros. Esa era una serpientita, pero imagínense que en algún momento sea una víbora, que a una persona, ¿no? Que la llegara a morder y que esté en riesgo su vida. Por algo nuestro cuerpo reacciona ante estos estímulos, repito, para protegernos. Una vez que yo sigo caminando, conforme fue avanzando el ratito, porque yo seguí caminando, ¿no? No me fui a mi casa directo ya toda asustada, dije, no, esa serpientita, pues ahí estaba y me asusté, pero es algo circunstancial. Cuando vuelvo a pasar por ese lugar, obviamente mi cuerpo reacciona, pero ya no con la misma intensidad. Ya logré calmarme más y lo único que hice fue abrir bien los ojos a ver si no se veía por ahí y no, ya no estaba. A la siguiente vuelta, pues obviamente ya no sentí nada y después de ese día seguí yendo más días y más días. Pero pasó algo muy curioso, que cada vez que voy caminando, porque esto ya hace, no sé, un mes y medio quizá que sucedió, pero cada vez que voy caminando y veo un palito tirado de los árboles que hay, tiendo a prestar más atención en lo que está ahí. Esta es la función del miedo adaptativo, que me protege y que me cuida y que qué bueno que yo sienta miedo porque pudo haber sido un animal que en realidad pusiera en riesgo mi vida. ¿Nos damos idea de esto? Ahora, esta misma situación, ¿cómo podría transformarse en un miedo irracional? ¿Cómo podría convertirse en algo que me limite y que hasta haga que yo deje, ¿no? Modifique mis conductas o deje de realizar un montón de cosas que realmente me gustan hacer? Imaginemos por un momento que haya sido tan aversivo para mí haber visto esa serpiente que yo ya no quiera salir a caminar. ¿Ok? Y que yo sepa que es bueno para mí, pero que yo diga no, porque qué tal que para la otra no me encuentro una de esas, sino que me encuentre hasta dos o hasta tres y que sean venenosas y que luego me piquen y que luego yo no alcance a llegar al hospital y que me vaya a morir por eso. Todo esto que estoy haciendo es un ejemplo de cómo el miedo irracional crece. Y nuestra mente tiene una capacidad enorme y, y es muy buena para hacer crecer nuestros pensamientos y volverlos catastróficos. Esta es una característica precisamente de la ansiedad. ¿Ok? Regreso con más ejemplos como estos de los que estoy hablando. Vamos a distinguir que entonces el miedo, si lo comparáramos con algo, el miedo es como si fuera el fuego. ¿Ok? El fuego tiene muchos beneficios para nosotras las personas. Por ejemplo, nos ha ayudado a tener una mejor calidad de vida, porque podemos comer, ¿no? A través del fuego podemos transformar los alimentos para que sean más sanos para nosotros, pero al mismo tiempo más seguros, ¿no? Podemos servir agua para quitarle los bichitos, podemos cocer la carne para poderla digerirla mejor y que nuestro cuerpo agarre todos los nutrientes que necesita, etcétera. Pero incluso nos ayuda para calentarnos cuando hay lugares donde hace mucho frío y ponen su calefacción o la leña, ¿verdad? Pero también es cierto que el fuego de forma desmedida puede ocasionar grandes tragedias. Las personas podemos llegar a quemarnos con el fuego, podemos perder nuestro patrimonio en un abrir y cerrar de ojos por el fuego. Puede haber un impacto ambiental fuertísimo cuando se queman hectáreas, ¿no? Con mucha flora y mucha fauna, incluso hasta como en Los Ángeles hace poco, desafortunadamente, que arrasó hasta con casas, ¿verdad? Y muchas personas pues perdieron
todo su patrimonio, como lo dije, aparte de todo el montón de animalitos y de árboles y de plantas que perecieron ante estas circunstancias. Por supuesto que el fuego ahí se vuelve un peligro, un gran riesgo y es súper amenazante, ¿ok? Pero en otros contextos, súper controlado y bien cuidado, pues es muy benéfico para nosotros. Así es el miedo precisamente, ¿sí? En algunos momentos nos protege y nos cuida, como en esto de lo que yo les hablaba, que se me atravesó la culebrilla, pero también es cierto que en otras circunstancias nos puede paralizar, nos limita de vivir nuestra vida, de relacionarnos con los demás y de atrevernos a hacer cosas que serían buenas para nosotros porque no damos ese paso al riesgo o dejamos que la mente crezca en todo el montón de cosas que les decía yo que suele llegar a pensar y los tomamos como una verdad o como una amenaza real, aunque solo esté en nuestra cabeza. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece lo que les estoy compartiendo? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen ustedes algún ejemplo sobre cuando el miedo les ha ayudado? ¿O tienen algún ejemplo de lo contrario, verdad? Cuando el miedo los ha detenido a algo, ¿ok? Perfecto, los leo. Síganme poniendo, por favor, qué les parece y de dónde me están escuchando y de dónde me están viendo en caso de que estén aquí conectados con el videíto, ¿ok? Ahora, me voy a enfocar a la parte de cuando el miedo deja de ser útil, porque yo creo que hay que darle, ¿no? el peso a este otro lado. Ya dimos ejemplos de cuándo es que sí nos puede ayudar, pero en qué momentos ya se convierte en algo de lo que tenemos que estar pendiente, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener miedo específico a situaciones o a objetos. Y cuando este miedo específico se presenta solo en esas circunstancias y puede ser realmente paralizante y puede ser muy fuerte, podríamos clasificarlo como una fobia. Es decir, a mí me dan, por ejemplo, ¿no? Me dan miedo las serpientes a partir de esa situación, pero resulta que cuando yo solo escucho la palabra serpiente o cuando veo una serpiente en la televisión o cuando en el teléfono por algo sale una foto de una serpiente, mi cuerpo tiene una reacción fisiológica súper rápida y me vuelve a pasar algo similar a cuando yo iba caminando, que se me agita el corazón, que me sudan las manos, que me tiembla todo el cuerpo y que no me puedo calmar. En ese momento yo ya estoy experimentando una fobia ante esa situación. Y obviamente, pues nos podemos dar cuenta que las fobias son miedos irracionales, que pueden estar derivados o no de una experiencia auténtica. Es decir, a partir de ese encuentro con la serpientilla, yo desarrollo una fobia, imaginemos, y pues eso ya queda ahí guardado para mí. Pero ¿qué tal que yo le comienzo a decir a mis hijos que las serpientes son malas y que hay que tener mucho cuidado y yo les muestro mi miedo a las serpientes y yo puedo traspasar esa fobia o ese miedo incluso hasta mis hijos? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado porque en algún punto pudiera ser que no nos estemos dando cuenta que estamos incluso hasta afectando a nuestros hijos con situaciones pues que de verdad ya no son un riesgo para nosotros, porque ¿qué tantas probabilidades habría de que a mí se me vuelva a aparecer esa serpiente? O digo, no trabajo en un herpetario, ¿verdad? Como para decir, híjole, aquí sí me tengo que estar cuidando constantemente porque voy a estar encontrándomelas muy seguido o les tengo que limpiar donde viven. No, para nada, es algo súper circunstancial. Y así como yo estoy hablando de las serpientes, pues hay personas que les pueden llegar a tener miedo a las arañas, ¿no? A las cucarachas, a las lagartijas, y que incluso cuando encuentran un animalito de estos en sus casas y que hay que matarlo o hay que hacer cierta limpieza, hay personas que se llegan a paralizar, ¿no? Nos paralizamos completamente. Los roedores, por ejemplo, las ratas, ¿no? Hay personas que de verdad viven esta situación y no pueden entrar a esa casa. Y uno dice, ¿cómo es posible que tengas esa respuesta con esa cosita?
Pues sí, sí es posible, porque hay una relación de esta emoción con ese estímulo y cuando esto está presente y la persona ya no puede manejarlo, obvio, sería muy importante, dependiendo de qué tan limitante sea, pues que acuda con un profesional para que pueda trabajar su fobia, porque ¿qué creen? Las fobias las podemos quitar los psicólogos o podemos trabajar para disminuirlas y que sean muy manejables para las personas, ¿ok? Bien, entonces podemos tener fobias a diferentes situaciones. Hay personas que no pueden estar, por ejemplo, en un lugar cerrado o subirse a un elevador. Hay personas que no pueden subir escaleras. Hay personas que tienen miedo, ¿no? A estar en lugares muy altos. Hay personas que no pueden estar en lugares donde está oscuro y así le podemos seguir con un sinfín de situaciones, ¿ok? Em, podemos tener la fobia, digámoslo así, a ciertos niveles en donde quizás somos funcionales, pero puede llegar el punto en el que de verdad incapacita a la persona. Imagínense, estoy pensando en un atleta que sea muy bueno en lo que hace, que lo estén invitando a que haya competencias, ¿no? Donde participe de forma internacional, donde dé los tiempos exactos o que tenga que, vaya, pueda tener muy buenos resultados porque tenga muy buen pronóstico con todo lo que hace en sus entrenamientos, pero no le gusta viajar porque le da miedo. Imagínense, que no pueda subirse a un avión o que no pueda subirse a un autobús porque le da terror estar en un lugar cerrado. ¿De cuántas cosas se privaría esa persona? ¿Y qué tan alto podría llegar si venciera ese miedo? Por eso es así de importante hablar de estos temas, porque a lo mejor a algunos de los que están escuchando o viendo este video no les pase, pero hay muchísimas otras personas que sí les está pasando y que es importante que sepan que eso se puede manejar. Lo podemos minimizar o en algún punto lo podemos resignificar a tal grado que ya ni siquiera nos cause una molestia. Sí es posible, sí existe eso, sí puede llegar a suceder, pero a veces nos acostumbramos a esto, ¿ok? Ahora, aparte de las fobias, también están estos miedos anticipados que van surgiendo ante situaciones que solo estamos pensando como una posibilidad. Es decir, podría pasar que en algún momento a mí me suceda esto. ¿Ok? Por ejemplo, podría pasar que me despidan de mi trabajo. ¿O qué tal que me chocan el auto ahorita que salga al tráfico? O híjole, y si mi hijo sale o mi hija sale a esa fiesta y les llega a suceder algo y de verdad, cualquiera de estos ejemplos de los que yo estoy dando se pueden convertir en toda una película que está sucediendo solo aquí porque no está pasando nada afuera. Y el estar pensando yo en todas estas tragedias o en todas estas situaciones de forma anticipada puede tener una respuesta fisiológica en mi cuerpo de tal manera que por el hecho de pensarlas, mi cuerpo puede asumir que están sucediendo. ¿Sí? Fíjense qué fuertes son nuestros pensamientos y qué poder tienen sobre nosotros, porque el solo hecho de estarlo imaginando genera que mi cuerpo se acelere, por ejemplo, el corazón, o genera que haya esta sensación de incomodidad en mis manos, que yo esté sudando, que sienta que se me caen, que no me pueda quedar quieta, que de verdad este miedo que estoy experimentando me invada solo por pensar algo, cuando ni siquiera hay probabilidades de que esté sucediendo. Te voy a dar otro ejemplo. Hay personas que tenemos una preocupación por nuestra salud, digo en general, ¿verdad? Y esto nos suele llegar a suceder de forma natural, el miedo adaptativo, y ahorita lo vamos a pasar a lo irracional. Pudiera ser que yo tenga una molestia en alguna parte de mi cuerpo, ¿no? No sé, supongamos que traigo una infección, entonces voy al médico, el médico me manda a hacer unos estudios y me da un tratamiento, ¿no? Y me dice el médico, ¿sabes qué? Este síntoma de aquí no me gusta mucho. Quiero mandarte a hacer estos estudios porque quiero descartar, ¿no? Cierta patología o esta enfermedad que creo que puede estar sucediendo, ¿ok? Entonces, voy y me hago los estudios
Y pudiera ser que eso que me dijo el doctor, pues me altere, ¿verdad? Híjole, oye, pues ojalá y que no tenga nada malo, ojalá que no, que solo sea esa infección, que no vaya a ser otra cosa, ¿verdad? Que no vaya yo a traer, no sé, algún tumor, cáncer o qué sé yo, dependiendo de lo que cada quien nos aflija en ese momento. Ese miedo va a estar ahí porque está en riesgo de alguna forma, ¿no? Porque hay algo auténtico, o sea, sí traigo una molestia y el doctor sí me está diciendo y quiero saber qué es esto. Entonces, hay espacios o momentos en donde experimentamos de forma natural esto y sí podemos, ¿no? Incluso hasta mordernos las uñas, no poder dormir un tiempito, pero una vez que se viven los exámenes y que el médico nos dice, podemos descartar esto, porque los médicos hacen mucho esto, ¿sí? Que piden estudios para descartar, ¿ok? Y que pues serán, obvio, ¿verdad? Habrá algunas ocasiones en donde pues el diagnóstico no sea tan favorable, pero siempre será bueno saber qué puede suceder para actuar, ¿no? Y habrá otras ocasiones en donde no tengamos absolutamente nada y solo el médico diga, pues ya estuvo, oiga, no, no tiene ninguna otra cosa más que la infección que le dio. Entonces usted va a estar bien en tanto tiempo. ¿Ok? La persona vive esta situación, una vez que le dicen que todo está bien, ya se siente bien. Pero hay personas que no viven de esta manera natural la emoción del miedo, sino que su mente otra vez, con estos miedos irracionales, busca agarrar todas las señales que se puedan para seguirse alimentando y que ese temor esté ahí presente. Y entonces tenemos a las personas que creen que pueden tener una enfermedad o que escuchan que a alguien les pasó algo y tienen temor porque a ellos también les vaya a suceder. Ven una noticia en la televisión sobre un nuevo virus que anda circulando, el vecino habla de un dolorcito que trae aquí medio raro y al rato ya lo estoy sintiendo, ¿ok? Pero si esto es muy recurrente, y afecta otra vez mi calidad de vida, porque entonces yo ya no quiero salir, no quiero ir a tal lugar, porque qué tal si me enfermo, o estoy obsesionada con esta idea y voy al médico y es que a mí sí me duele y le digo, no, doctor, por favor, revíseme bien y voy a otro especialista y voy a otro especialista y nadie me encuentra nada y me dicen, todo está sano, pues quizá lo que tengo es ansiedad, ¿ok? Y de ser así, pues ¿con quién hay que ir? Con el especialista de la mente, ¿no? El psicólogo y el psiquiatra son las personas que podrían ayudarnos ante estos estados cuando hay estas ideas que no se quitan de la cabeza y que nos generan estos temores que pues se sienten y sí están ahí presentes, ¿ok? Am, Como te podrás dar cuenta, el tema del miedo es muy amplio y podemos pasarnos tiempo hablando de diferentes circunstancias en donde sentimos miedo. Podemos hablar también de en qué momentos ya se está desfasando, pero aquí lo más importante es que tú te vayas conociendo. Acuérdate, esto es parte de la inteligencia emocional, ¿sí? Que identifiques en ti, que reconozcas en ti cómo se sienten estos miedos, para que una vez que los reconozcas, los puedas comprender y una vez que los comprendas, los puedas manejar. ¿Sí? Quiero darte un ejemplo más de cómo en ocasiones el miedo sí tiene esta función de la cual nos podemos agarrar para obtener muy buenos resultados, ¿ok? Y otra vez te voy a compartir una anécdota. Si tú también tienes una anécdota, escríbela por favor para poder leerte. En alguna ocasión, una amiga me invitó a dar una conferencia. Esto quizá lo he platicado en algún en vivo. Por cierto, un besote a Gaby Machuca, mi amiga, que en ese momento, ya hace bastantes añitos, no sé, quizá 10, 12 años, ya ni recuerdo hace cuánto tiempo, me invita a dar una conferencia. Ella es conferencista y pues para ella era algo muy normal dar una conferencia, pero para mí en ese momento no. Era mi primera experiencia hablando frente a un grupo de personas que habían pagado un boleto, ¿no? O sea, yo había dado clases, había dado talleres, pero propiamente en un espacio, ¿no? Con tantas personas en forma, toda la atención, estar acá al frente, el micrófono, todo esto, pues era mi primera vez. Definitivo, me dio miedo, por supuesto, porque el miedo en muchas ocasiones no es una amenaza propia, como ya lo dijimos, ¿verdad? Es la respuesta ante algo nuevo,
ante una situación que como nunca he experimentado y no sé cómo me vaya a ir, pues esta parte fisiológica en mi cabeza dice, ¿y qué tal que te va mal? ¿Qué tal que te equivocas? ¿Qué tal que a la gente no le gusta? Y de ahí estas ideas pueden ir generando un estado emocional que sea limitante. Pues yo sentí el miedo y dije, con todo y miedo, yo quiero vivir esa experiencia, agradecerle la confianza a Gaby, ¿no? Por haberme invitado, pero aparte, de verdad quiero vivir esa experiencia, quiero saber qué se siente dar una conferencia y estar ahí frente a todas esas personas. Pero ¿qué hice? Pues me preparé. Ese miedo me decía, ¿qué tal que a la gente no le gusta de lo que hables? Entonces tengo que buscar información que sea bien interesante para que haya más probabilidades de que a la gente le vaya a gustar. Y luego por otro lado pensaba, ¿y qué tal que me trabo al hablar o que no sé explicar? Pues entonces esa idea llega a mi cabeza, me voy a poner a practicar. Voy a medir mis tiempos porque ahí teníamos un tiempo, había un semáforo que nos iba indicando cuánto tiempo nos quedaba más o menos para la conferencia, porque pues no podíamos estar viendo el reloj, ya me quedan 10 minutos, todavía les puedo hablar otro ratito, ¿no? Sino que íbamos viendo cuando el semáforo aparecía la luz amarilla, ¿no? Pues ya nada más me quedan 10, 15 minutos, ya no me acuerdo cuánto tiempo era, y luego ya apareció la luz roja, ya tengo que ir cerrando, ¿no? Eso me iba ayudando a mí para mis tiempos. ¿Qué fue lo que yo hice cuando me puse a practicar? Pues yo tenía ahí mi cronómetro, ¿no? Para más o menos irme dando una idea de cuáles eran las cosas que iba a decir, qué ejemplos iba a poner, cuánto tiempo me tardaba para hablar de este subtema, cuánto tiempo para otro subtema, y luego, ¿y qué tal que a la gente le aburre? No, pues entonces, ¿qué le puedo incorporar a mi charla? ¿Cómo lo puedo hacer más interesante? Si voy a poner diapositivas, ¿qué imágenes puedo poner que atrapen? En fin, este temor que me habló de que no les guste, que no sea interesante, que yo no me sepa explicar, me sirvió, lo repito, para poder prevenir, ensayar, como les dije, dar el contenido de calidad que a mí me gustaría en algún momento recibir si yo fuera alguien que estuviera ahí y tratarlo con mucho profesionalismo, ¿ok? Llega el momento de estar, imagínense la escena, ¿no? Llega el momento y todo el rato, ¿no? Desde la mañana, ay, hoy es el día y a tal hora. Y la sensación presente ahí, por supuesto que estaba. Y otra vez, si estamos normalizando las emociones, si estamos hablando de que están ahí, de que sirven para algo, pues yo no iba a negar mi emoción. O sea, claro que tenía miedo, pero aparte del miedo también había cierta emoción por el evento y también había cierta felicidad. Fíjense cómo a veces podemos sentir un cúmulo de emociones ante una misma situación. Es perfectamente natural, lo que pasa es que a veces no las llegamos a identificar y nos quedamos nada más con una. En fin, un momento antes de salir al escenario, ¿no? Y de que mencionaran mi nombre, pues a cada ratito, ¿no? Y ya faltan 5 nomás, y ya faltan 4, y ya faltan 3, y ya faltan 2, ya, ¿no? Se subió la que sigue y después de que ella termine ya voy yo. Me preparé antes de pasar al escenario, respiré, hice ejercicios de relajación, hice ejercicios de visualización, es decir, utilicé técnicas que conozco para manejar las emociones, en donde me llevé a un estado de felicidad, ¿no? Y de valorar la oportunidad que tenía, a pesar de que el miedo estuviera ahí, también le di importancia a esta otra parte que está ahí presente. Respiro, me relajo y digo, ya estoy lista. Termina la persona y entonces me subo yo y comienzo con mi conferencia. Repito, no voy a negar que en un principio estaba ahí la emoción presente, pero ya era algo manejable para mí. Aun cuando estuviera ahí, también estaban ahí todo el montón de herramientas que yo utilicé para que me fuera lo mejor que yo lo pudiera haber hecho en ese momento. Y así como yo te estoy hablando de esto, quizá haya un sinfín de personas que también nos digan que experimentan miedo cuando van a hacer algo, aun cuando lo hayan hecho muchas veces o aun cuando la mayoría de las personas pensaríamos que eso jamás se va a presentar en alguien, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un artista cuando va a salir a un concierto. O sea, no sé, yo no creo honestamente que Shakira nunca sienta miedo o que ya jamás tenga miedo cuando se va a presentar
ante un gran público. Por supuesto que ha de haber momentos en donde ella experimente esta sensación, pero la sepa manejar. En lugar de negarla, que la sepa manejar. Y quizá también, ¿verdad? Habrá muchas otras situaciones y circunstancias en donde cuando ella se exponga, pues se sienta muy cómoda y ese miedo no aparezca, incluso a lo mejor hasta en conciertos, ¿ok? O qué tal los atletas que en algún momento van a los Juegos Olímpicos, imagínense, por supuesto que han de sentir temor, pero ese temor ya no los incapacita, sino que saben que los acompaña y que se van a tener que cuidar de muchos elementos. De hecho, estaba viendo una conferencia hace poquito de Julio César Chávez, ahí en YouTube, y decía él que nunca dejó de sentir miedo cada vez que se subía al ring y que iba a pelear con un oponente. Justo cuando yo estaba preparando la plática dije, esto lo tengo que mencionar porque imagínense, este señor se paró durante quién sabe cuántos años a pelear, ¿no? Décadas quizá, ayúdenme por favor, una década o tiempo más, no lo sé. Eh, y cuando él estaba ahí, decía, me daba miedo, porque se enfrentaba pues a los mejores oponentes que querían quitarle sus títulos, ¿no? O que querían vencerlo. Y así estuvo, y hasta tuvo un récord mundial por tantas peleas ganadas. Si mal no recuerdo, eran 90 victorias, ¿no? Hasta Guinness lo reconoció. Pero qué interesante que el Señor se atreva a decir que creen, pues yo sentí miedo todas las veces que me subí, ¿sí? Nada más que no dejé que ese miedo me paralizara y me puse listo, ¿no? Con todo lo que yo traía para ganarle al otro. Intento con todo este en vivo y vamos a ir aterrizando para ir cerrando el en vivo. Intento mostrarte que el miedo es natural, y que en lugar de querer quitarlo, desaparecerlo, enojarnos porque lo estamos sintiendo, ¿no? Sintiéndonos triste o frustrarnos porque está ahí, mientras lo reconozcamos y lo comprendamos, habrá más probabilidades de que lo lleguemos a manejar. Todos vamos a seguir sintiendo miedo en algún momento y hay miedos que son naturales del ser humano y que a muchas personas, muchas más de las que te imaginas, ¿sí? Lo llegamos a experimentar porque somos humanos. El asunto aquí es qué hacemos con él y cómo lo llevamos a nuestro lado, aunque esté, pues ni modo, ya lo vamos a cargar, ¿ok? Ahí está y a veces sirve para algo, pues cómo es que tenemos esta relación con él, cómo es que lo dejamos que nos acompañe, pero le vamos a poner un estate quieto cuando le tengamos que decir bájale 3 rayitas porque no es para tanto, o cuando tengamos que decirle, a ver, sí, cuéntame más, dime más, ¿cómo me puedo, a ver, miedo, cómo me puedo proteger más de esto? Porque reitero, habrá circunstancias en donde qué bueno que tenemos miedo, porque si no lo tuviéramos, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Sí? Lugares donde nosotros podríamos exponernos a riesgos y a peligros, en donde no, por esa calle yo no paso, a esta hora por ahí ni me acerco, ¿verdad? O, no sé, este lugar requiere que yo tenga más cuidado o estas personas requieren que yo tenga más cuidado y me tengo que exponer. Ahí es cuando sí tenemos que hacerle caso a este miedo. Bien, pues hay algún comentario, alguna pregunta, algo más que quieran decir, por favor. Si les está gustando, ahí pónganle un corazoncito o una manita para que me inspiren a seguir trabajando en todo esto. De verdad, para mí es muy importante conocer su opinión, saber qué tan útil es todo lo que yo comparto con ustedes y sobre todo también saber de qué quieren que hable, qué otra cosa les interesa, qué más, ¿no? Puedo en estos espacios atender de sus dudas o sus preguntas. Recordemos entonces, para ir terminando, no veo comentarios por aquí, pero igual, si ustedes después lo ven, recuerden que yo estoy ahí al pendiente. El miedo es un mensajero, ¿ok? Y es importante aprender a escucharlo, ¿ok? Y también, pues, no permitamos que el miedo decida por nosotros. Tomémoslo de la mano, como les decía, pues ya está ahí y sigamos adelante. Démonos la oportunidad de conocerlo, de comprenderlo y de manejarlo. Y cuando este miedo sea tan difícil,
que no logremos llegar a ese paso y ocupemos a un experto o a un profesional de la salud que nos eche la mano con esto, pues también se vale acercarse, por supuesto, y hacer algo con él, aprender a cómo gestionarlo. Y bueno, pues si este fuera tu caso o cualquier otra circunstancia en la que tú creas que yo te puedo acompañar, pues atiendo en línea, si es que ya lo sabes y si no, te lo comento, atiendo a distancia en cualquier parte donde tú te encuentras, puedes pedir información a través de WhatsApp al número telefónico 311-136-0190 si te encuentras aquí en México, y si no, pues hay que agregar el número 52 y luego 311-136-0190. Por ahí por WhatsApp puedes recibir toda la información que necesites y podríamos agendar una cita. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Perfecto. Bueno, pues te agradezco tu atención. Por favor, comparte ahí en tu red social en la que te encuentres, comparte este video con más personas que les pudiera llegar a servir en algún momento. Deja tus comentarios y pues nos vemos la siguiente semana o en el siguiente video si es que le picas por ahí, ¿ok? Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.